Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver el tema denominado planos, regiones y cavidades del cuerpo. En esta ocasión, pues justamente, decidí hacer este tipo de videos en donde pues directamente al mismo tiempo voy a realizando un producto. Porque justamente en su educación, pues a lo mejor a lo largo de los meses les voy a estar pidiendo que hagan mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos. Entonces voy a ir tratando de ir subiendo videos relacionados justamente a eso. En este caso, pues este tema denominado planos, regiones y cavidades del cuerpo, ahí está. Pues es un tema que justamente se tiene que ver en biología. En su momento pues a lo mejor lo veremos, entonces pues tenemos que ir checando pues cómo se divide el cuerpo humano, ¿no? Para justamente posterior a ello pues estudiarlo a detalle. Entonces bueno, primero pues vamos a dividir el cuerpo humano en planos, que vamos a denominar planos dimensionales, ¿ok? Dimensionales. Ahí está. Los planos dimensionales en este caso pues van a ser principalmente tres. Vamos a tener el plano sagital. Vamos a ponerlo así un poquito más chiquito. Ahí está. Tenemos como primer plano el sagital. Vamos a ponerlo con un color negro. Ajá. Después tenemos el plano frontal. Y después tenemos el plano transversal. ¿Ok? Si nosotros agarramos pues justamente un cuerpo humano, pues podemos hacer distintos cortes, ¿no? Digamos que tenemos nuestro cuerpo humano más o menos así, pues podemos hacer un corte justamente a la mitad, podemos hacer un corte justamente a la mitad pero de arriba hacia abajo, o podemos hacer un corte justamente hacia los lados, hacia, digamos, lo ancho, ¿no? En este caso, digamos que el corte está aquí la cabeza, entonces podemos partir el cuerpo humano a la mitad, ¿no? Entonces vamos a tener justamente esos tres tipos de planos. El primer tipo de plano, que es el sagital, pues va a separar, vamos a poner separa las partes derecha e izquierda. ¿Ok? El plano frontal va a separar la parte anterior de la parte posterior. ¿Ok? Mientras que la transversal pues justamente va a separar las partes superior e inferior. Superior e inferior. ¿Ok? Entonces pues, prácticamente esas son pues las principales divisiones de los planos dimensionales de un cuerpo como tal, ¿ok? Ahora, en otra parte tenemos las regiones del cuerpo humano. En este caso, pues las regiones vamos a dividirlas justamente en 4 grandes regiones. Vamos a hacerlo. En las primeras regiones, pues vamos a poner los miembros, ¿ok? Si nosotros tenemos un cuerpo humano, digamos más o menos así, lo podemos separar pues en 4 regiones. Podemos tener justamente la región de las extremidades superiores, la región de las extremidades inferiores, tenemos justamente lo que conocemos nosotros como el torso y bueno, la cabeza, ¿verdad? Entonces justamente esas 4 secciones del cuerpo humano pues vamos a denominarlas como regiones.
Y justamente en cada una de esas regiones pues vamos a ver que van a existir unas cosas que se llaman cavidades. Entonces vamos a ponerlo. En la primera pues son los miembros superiores, que bueno, directamente son los brazos izquierdo y derecho. ¿Ok? Después tenemos los siguientes, que son los miembros inferiores, que en este caso pues los miembros inferiores son pues las piernas. Vamos a ponerle aquí brazos, vamos a ponerle aquí piernas, izquierda y derecha. ¿Ok? Lo que sí vamos a tener un poquito más como de explicación es en la siguiente sección, que es la parte de la cabeza. En la cabeza vamos a tener principalmente 6 cavidades como tal, ¿ok? Tenemos la primera, que sería la cavidad craneana, que vamos a ocupar otro color distinto, digamos este. Bueno, a ver este, ahí está. Cavidad craneal, que bueno, ¿qué va a albergar la cavidad craneal? Pues va a alojar el cerebro. ¿Ok? Tenemos otra, que es la cavidad nasal, que justamente aloja la nariz. Y bueno, todo lo que está relacionado a la nariz, ¿verdad? Después vamos a tener la siguiente cavidad, que es la cavidad bucal. Justamente en la cavidad bucal vamos a alojar a la boca y garganta. ¿Ok? Tenemos la siguiente cavidad, que será la cavidad orbital. Vamos a hacer esto un poquito más para acá. Ahí está. Cavidad orbital. ¿Qué va a albergar la cavidad orbital? Va a alojar a los ojos. ¿Ok? Tenemos la siguiente cavidad, que es la cavidad raquídea, que justamente en este caso va a alojar el cerebelo y el tronco encefálico. Y finalmente tenemos la cavidad del tipo auditiva, que bueno, justamente va a alojar a los oídos junto a todo lo que están relacionados a ellos. Aloja a los oídos, ¿ok? Aquí pues es bueno comentar que justamente una cavidad pues es un espacio en el cuerpo humano en el cual nosotros podemos alojar pues ciertas cosas en específico. Entonces pues ya vimos que por ejemplo aquí en la cabeza pues tiene 6 cavidades, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pues puede tener una cavidad? Pues nosotros podemos denominar a la sección del tronco en el cuerpo humano como justamente un lugar donde van a existir múltiples cavidades. Vamos a hablar un poquito sobre ello. La principal y la primera que vamos a analizar en esta ocasión es la cavidad torácica. Torácica. No recuerdo si es con X o con S, torácica, pero bueno,
por si acaso lo voy a dejar con X. Vamos a justamente a ver que aquí en este caso va a alojar el esófago, coma los pulmones, y el corazón. Ok. Tenemos otra cavidad que va a ser la pélvica, que justamente en este caso aloja el estómago, perdón, los intestinos, coma, los riñones, coma, la vejiga, coma, bueno, entre otros órganos, pues principalmente son los órganos reproductores. Ok. Después de eso tenemos la cavidad raquídea, la cavidad raquídea aloja la médula espinal. Y bueno, una de las principales cavidades que vamos a analizar justamente en esta ocasión va a ser la cavidad abdominal. Ok. La cavidad abdominal es una de las más importantes, ya que va a alojar principalmente al estómago, a los intestinos y justamente a todos los órganos que están relacionados a eso. En este caso, pues vamos a tener que al mismo tiempo la cavidad abdominal se va a dividir en otras 9. Por eso vamos a ocupar otro color. Vamos a ocupar un color como rojo para ir anotando cada una de pues las partes que van a denominar la cavidad abdominal. Justamente esas partes se les conoce como cuadrantes. Entonces vamos a tener cuadrante 1. Vamos a poner un poco más chiquita la letra. Ahí está. Cuadrante 1, que justamente se le conoce como el hipocondrio derecho. ¿Ok? ¿Qué tiene el hipocondrio derecho? Podría yo hacer aquí otra llavecita, pero me va a quedar muy junto todo, entonces más bien lo voy a poner directo. Pues va a tener el hígado, coma, la vesícula biliar, coma, el ángulo hepático, coma, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho, ¿ok? Todo eso va a tener el primer cuadrante de la cavidad abdominal, que se conoce como hipocondrio derecho. Tiene el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Entonces seguimos con el cuadrante 2, que se conoce como el epigastro. El epigastro, que es el estómago, el duodeno, el páncreas y el plexo solar. Después tenemos el cuadrante, este sería el segundo, tendríamos el cuadrante 3, que se le conoce como
Si tenemos el derecho, tenemos también el izquierdo, que justamente en este caso, en el hipocondrio izquierdo, pues tenemos como tal la cola del páncreas, el bozo, tenemos el ángulo esplénico del colon y el riñón izquierdo. Ok. Después tenemos el siguiente cuadrante, que es el cuadrante 4. En este caso se le conoce como flanco derecho, que es el colon ascendente, y las asas delgadas intestinales. Ok. Tenemos el siguiente cuadrante, que sería el 5, que se le conoce como mesogastrio, que en este caso en el mesogastrio tenemos todavía las asas intestinales, prácticamente nada más, pero en este caso tenemos las delgadas, ¿ok? O sea, el intestino delgado, ¿ok? Tenemos el siguiente cuadrante, que sería el cuadrante 6, que se le conoce como fosa ilíaca, perdón, flanco izquierdo. En este caso el flanco izquierdo pues aborda el colon y las asas intestinales. El siguiente cuadrante, que sería el cuadrante 7, ya casi acabamos, que se conoce como fosa ilíaca derecha, que va a abordar justamente el ciego, el apéndice y los anexos derechos de la mujer. Ok, tenemos el siguiente cuadrante, que sería el cuadrante 8, que es el hipogastrio. Tenemos que es el epilón mayor, las asas intestinales, la vejiga y el útero en el caso de la mujer. ¿Ok? Y por último tenemos el cuadrante 9, que justamente se le conoce como fosa ilíaca izquierda, que en este caso tenemos el colon sigmoideo y los anexos izquierdos de la mujer. Y listo. Tenemos entonces 9 cuadrantes. El primero es el hipocondrio derecho, después sigue el hipogastrio. Aquí es hipogastrio. Me faltó una I, así, hipogastrio.
pues tenemos hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Y prácticamente justamente todo esto en conjunto forma mi cuadro sinóptico de los planos y las regiones y cavidades del cuerpo humano. ¿Ok? Noten justamente cómo pues poco a poco voy separando la información a modo de que se noten los niveles de jerarquía, ¿no? Justamente en cada una de las regiones siguen las cavidades y en las cavidades pues hay algunas zonas. En este caso justamente en la cavidad abdominal es en donde existen las 9 zonas del abdomen, en la cual pues vamos a tener distintos órganos asociados a cada una de estas zonas, ¿vale? Prácticamente este es un ejemplo de cómo se realiza un cuadro sinóptico de una forma pues correcta y buena. Espero que lo tengan en cuenta y además pues este es un tema que vamos a tener que ver en algún momento en la clase. Entonces pues bueno, prácticamente este es el video de esta ocasión. Cuídense mucho, espero que hayan entendido el tema. Por favor, como recomendación, busquen imágenes de cada uno de estos órganos, planos, regiones y cavidades. Por mi parte sería todo por esta ocasión, así que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.